Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en línea UBEC. Les saludo con mucho gusto. Soy Jesús Fernando, su asesor virtual de este módulo de Introducción al Pensamiento Filosófico. El motivo de este video, de esta grabación, es para tocar algunos puntos primordiales en cuanto a la plataforma y en cuanto a la primera actividad o el primer archivo a entregar, que es qué es y qué estudia la filosofía, sobre todo para despejar algunas dudas que me han hecho o que he visto en algunos trabajos que en algunos meses anteriores algunos otros grupos han tenido alguna dificultad o alguna duda en cuanto a cómo responder, sobre todo a la pregunta número 4 y a la número 5, son los dos cuadros: el cuadro de las virtudes de los filósofos y el cuadro de el conocimiento o la cuestión mítica, científica y filosófica, sobre todo. También me gustaría tocar con ustedes la cuestión de las citas en formato APA para evitar el plagio de información o la deshonestidad académica. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, los 3 puntos serían ver algunas cuestiones de la plataforma, sobre todo la sección de avisos, que es algo que les pido encarecidamente que estén revisando de manera constante cuando entren a la plataforma, ya que ahí estaré subiendo distintos avisos. Y justamente vamos a ir hacia allá. Ok, bueno, también este sería como primer punto, la cuestión de la plataforma en la sección de avisos. El punto número 2, que sería la cuestión de las citas en formato APA, y la cuestión número 3 sería las preguntas 4 y 5, el cuadro de las virtudes de los filósofos y el cuadro de el mito, ciencia y filosofía, ¿no? Las cuestiones míticas, científicas y filosóficas. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma, pues van a encontrar esta información de bienvenida. Justamente aquí tenemos las 3 pestañas. Viene la información, ahora sí, de los bloques. Está el bloque 1, el bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. En el bloque 5 prácticamente es un tema extra que ustedes deben revisar, informarse, hacer la lectura. Pero bueno, al final ya no hay una actividad como tal para entregar. Solamente las actividades que se entregan o se entregarán es del bloque 1, del bloque 2, que son 2 actividades, la de filosofía antigua y filosofía medieval, la del bloque 3, que es filosofía moderna o filosofía política y científica, y el bloque 4, que es filosofía posmoderna, con su trabajo de posmodernidad y ciencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en torno o siguiendo con estas 3 pestañas, pues nos encontramos con la sección de avisos. Y esta es muy importante que ustedes la revisen de manera constante, no o cada semana, ya que cada semana se sube la información correspondiente a cada bloque. Por ejemplo, esta semana 1, con la que empezamos nuestro módulo, pues ya se subió el mensaje de bienvenida, el cronograma tentativo de entrega de actividades, en el que les pido que lo revisen y traten de acoplarse a él, sobre todo porque al final siempre, el último día de entrega, a todos se les complica subir las actividades en ese mismo día. Y si ustedes suben su actividad o piensan subir sus actividades el último día, recuerden que muchos piensan como ustedes. Y entonces la plataforma se llega a saturar y al final no alcanzan a subir sus actividades, porque ese día la página o la plataforma suele caerse de estar saturada de tantas personas intentando subir trabajos. Entonces traten de ir
haciendo sus actividades paulatinamente durante el mes, tratando de acoplarse tal vez al cronograma tentativo. No es obligatorio, pero les da una pauta para que ustedes puedan ir llevando sus actividades de manera ordenada y de manera puntual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, justamente también viene la información sobre el bloque 1. Aquí más que nada, si entramos a él, nos encontramos el título del bloque, que es "Sí que estudia la filosofía", el saludo de mi parte, y los puntos a tratar, que es la definición y el objeto de la filosofía, que es lo que van a ver aquí dentro de este apartado, dentro del apartado conocimiento mítico, científico y filosófico, y también las evidencias de aprendizaje. Aquí hago una breve explicación de cómo se tienen que hacer. Esta fecha no le hagan caso, no se me olvidó quitarla, pero bueno, de todo lo demás es prácticamente correcto, ¿de acuerdo? Muy bien. También, bueno, aquí subo o suelo subir las fechas de las sesiones síncronas que tendremos a lo largo de este bloque. Recuerden que la primera la tuvimos el día de ayer, algunos de sus compañeros pudieron conectarse y la mayoría, bueno, por razones que entiendo, ya sean de trabajo, cuestiones familiares, sé que no pudieron conectarse y es por eso que estoy haciendo este video. También es importante esta sección porque aquí, por ejemplo, hay dos convocatorias muy interesantes e importantes para ustedes. Una que es incluso que les ayuda a liberar su servicio social, que es una convocatoria para el programa Emprendedor de la UBEC. Y si ustedes realizan todas sus actividades de este programa, pues existe la posibilidad de lograr cubrir su servicio social. Y una invitación o una convocatoria para la Semana Ambiental UTNG. ¿De acuerdo? Aquí vienen las bases, cómo participar, cuáles son los requisitos, y si les interesa, pues les pido también entrar al archivo PDF, donde también todas las bases están ahí de manera bien definidas, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto a la sección de avisos. Por favor, siempre entren o traten de entrar cada vez que accedan a la plataforma. Muy bien. Ahora, en cuestión al bloque 1, pues nosotros nos encontramos prácticamente el primer título o el primer tema, que es o llamado que es la filosofía, que es filosofía, ¿ok? Ustedes obviamente tienen que leerlo, tienen que analizarlo, cuestiones muy sencillas para poder darnos una idea sobre qué pretende o qué busca la filosofía o qué estudia esta ciencia. Pero también es importante, y esto se los voy a pedir, que descarguen el archivo o la lectura sugerida para reforzar sus conocimientos, llamada "¿Qué es filosofía?", sobre todo porque, ¿qué es esta? Bueno, yo ya la descargué. Aquí ustedes van a encontrar o más bien las respuestas y las visiones de sabiduría que tenían los filósofos del cuadro de la pregunta número 4. Aquí vamos a encontrar a Homero, vamos a encontrar a Genófanes, vamos a encontrar a Heráclito y vamos a encontrar a Aristóteles, ¿ok? Que son los 4 filósofos que vienen en el cuadro de la pregunta número 4. Pero ahorita, bueno, vamos a ir hacia allá, vamos por partes. Pero antes de pasar a los cuadros, bueno, este es el... no, este es el archivo
de las preguntas que ustedes tienen que descargar para contestarlo y enviarlo para que lo califique. Muy bien. De manera rápida, lo que sí quiero pedirles, y más bien siempre se les pide, es que el cuadro de los datos del estudiante pues se llene de manera correcta, ¿de acuerdo? Nombre completo, con acentos, si tu nombre lleva acentos, por favor, tu número de matrícula, nombre de la asignatura, el nombre del asesor, en este caso mi nombre, y la fecha de elaboración, que sería el día que ustedes elaboren este documento. Muy bien. Ahora, sobre la primera pregunta, quiero también hacer hincapié en ella y a partir de ella también nos va a servir para hablar sobre las citas en formato APA y que cubre la cuestión de la deshonestidad académica, la cual siempre debemos tratar de evitar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces dice la primera pregunta, desde su concepción etimológica, ¿qué es filosofía? Recordemos que cuando algo nos refiere a la etimología de una palabra, siempre se refiere al idioma original de dónde viene o de dónde surgió dicha palabra. En este caso, la palabra filosofía surge del griego, del idioma del griego antiguo, ya dado que los griegos fueron quienes inventan, podríamos decirlo, de primera mano, la filosofía como la conocemos en Occidente, y bueno, tiene un significado compuesto por dos vocablos, eh, que sería el vocablo filos, que abarcaría, o filo en este caso, que significa amor o amigo, y Sofía, que significa sabiduría. Si vamos al archivo que descargamos, escrito por, o revisado y escrito por Luis Silva, vamos a encontrar aquí, o al principio aquí nos dice por Luis Silva Arriaga, vamos a encontrar en este archivo justamente esta definición. La palabra filosofía se compone de dos términos griegos, filos y sofía, amigo y sabiduría. En conjunto, esta palabra significa amigo de la sabiduría. ¿Ok? Y si ven aquí en mi respuesta, yo puse, según Luis Silva, filosofía significa amigo de la sabiduría. ¿Ok? Hay una respuesta antes que dice, filosofía que es, y se pone aquí, surge por la necesidad del ser humano de encontrar su propio propósito en la vida, explicar su presencia en la tierra y tratar de comprender el comportamiento humano a cabalidad. Ok, esta respuesta es correcta, está bien, nos indica pues un pensamiento propio de quien respondió este documento, de lo que es filosofía para ella. Pero aquí lo que nos está pidiendo la pregunta es desde la concepción etimológica. Y aquí, aunque es correcto lo que pone, y yo puedo decir, oye, tiene una buena concepción de filosofía, sin embargo, aquí lo interesante o lo importante es que aprendamos a leer las preguntas, saber qué es lo que nos está pidiendo de primera mano la cuestión, ¿ok? Entonces aquí no, la respuesta no solamente tiene que surgir a partir de lo que está entre los signos de interrogación que dice que es filosofía, sino desde antes, desde donde nos dice desde su concepción etimológica. Entonces, si nosotros aprendemos a leer, si ustedes únicamente ponen amor o amigo de la sabiduría, esa es una respuesta correcta. Si ustedes le quieren agregar más, también se les toma en cuenta. Pero si solamente ponen de su ronco pecho lo que se imaginan o lo que intuyen que es filosofía, sin poner atención en la cuestión etimológica, entonces no es una respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, quiero ver, o más bien quiero que vean, cómo justamente hago la cita en formato APA.
¿ok? Lo que nos pide la regla de formato APA para citar algo es que, o podemos poner directamente o responder directamente desde su concepción etimológica, que es filosofía, poner amigo de la sabiduría y luego la cita, o como yo puse aquí, según Luis Silva, filosofía significa amigo a la sabiduría. Pueden poner según tal autor, según tal persona, según el artículo tal que escribió fulanito, dice que esto y esto, o pueden poner directamente la respuesta, pero poniendo al lado la cita entre paréntesis, la cita corta del formato APA, ¿ok? Recordemos que esta cita o las citas de información o citar la información de dónde tomamos nuestras respuestas es importante porque nosotros no somos los que pensamos originalmente en esta respuesta, sino que ya ha habido alguien que ha escrito sobre esto, ha habido alguien que ya ha dicho algo sobre el tema y siempre se debe respetar lo que esa persona dijo o lo que esa persona investigó por su cuenta. Es respetar el trabajo, el pensamiento y las ideas de alguien más. Se trata de esto simplemente, del respeto por las ideas que alguien más ya dijo, no tomando como propias dichas palabras o dichas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de las citas, que nosotros reconozcamos con humildad también, tiene que ver con una cuestión de humildad, reconozcamos que alguien más ya pensó, escribió o dijo algo sobre el tema que nosotros estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, se debe de tomar siempre el primer apellido, en este caso Silva, del autor, Luis Silva Arriaga, se toma el primer apellido, Silva, coma, el año 2015 y la página de donde tomamos la respuesta. La respuesta está en la página número 2. Entonces, 2015, P.2. Se cierra paréntesis. ¿Ok? Ahora bien, ya citaron su en formato APA en paréntesis en la respuesta. Ahora bien, esto hay que pasarlo a la bibliografía al final del documento. Y para citar en bibliografía, recuerden esto, se pone igual el apellido, coma, la inicial del nombre del autor, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título del documento, que en este caso el documento se llama, que es filosofía, coma, recuperado el 9 de junio del 2022, la fecha en la que consulté el texto, la fecha en la que revisé la página de internet, la fecha en que vi el libro, ¿de acuerdo? ¿De dónde lo tomé? Aquí es importante solamente copiar y pegar eh, la liga del documento, pues de esta forma sabemos que esta cita que ustedes tienen aquí la puedo encontrar cuando yo lea su respuesta en esta página, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una manera correcta de citar en formato APA. Por favor, háganlo en todos sus trabajos. Posteriormente, bueno, vamos ya directamente a la pregunta número 4. Quiero pedirles una disculpa, tengo que tomar un poco de agua. Muy bien. La pregunta número 4 nos dice, desde la perspectiva de los siguientes autores, ¿qué habilidades del hombre sabio identificas en ti? En ese mismo archivo, si nos vamos a
hacia abajo, donde les mostraba a los filósofos, nos dice aquí Homero, o para Homero, la palabra sabio hacía referencia a toda clase de saber que aplicaba habilidades humanas o a las artes mecánicas, por ejemplo, cuando una persona era diestra manejando un carruaje o en la elaboración de una herramienta de trabajo, una pintura o una vasija de barro. Por ejemplo, si alguien de ustedes sabe hacer algo de carpintería, plomería, eh, o desarrolla algún arte como pintar algún cuadro, como tocar algún instrumento musical, como es en mi caso, yo puse aquí desde la perspectiva de sabiduría de Homero, mi habilidad para tocar la guitarra o manejar mi auto, pues me identifica con la sabiduría según este filósofo, ¿ok? Entonces, aquí ya respondo a qué habilidades sabias identifico en mí según cada filósofo y su concepción de sabiduría. En cuestión a Genófanes decía lo siguiente, que la sabiduría hace referencia a la fuerza bruta de los hombres y los caballos. Ahora, esto aunque parece de entrada algo raro, como alguien fuerte, según este filósofo, podría ser alguien sabio, es porque en el momento histórico de Genófanes, recordemos que los griegos, si por algo eran famosos o fueron famosos, aparte de crear conceptos filosóficos o la democracia, por ejemplo, o tener una concepción buena de la política, o crear prácticamente la concepción de la política, en algo más en lo que los griegos fueron famosos y fueron buenos, fue para hacer la guerra. Entonces, en ese sentido, obviamente que un hombre fuerte, un hombre que sabía utilizar la fuerza bruta, un hombre que tenía la capacidad de vencer a otros hombres a través de la fuerza, pues para Genófanes era un hombre sabio. Era un hombre lleno de sabiduría, quien sabía utilizar su cuerpo, su fuerza bruta, para conseguir ganar una guerra o conseguir vencer al enemigo. En este caso, en nuestros tiempos, obviamente ya la fuerza que nosotros tenemos, hasta el momento, gracias al cielo, no tenemos que dedicarla a usarla en una guerra. Pero esta fuerza del cuerpo que tenemos, pues la utilizamos en diferentes actividades o incluso en los deportes. Entonces, si yo juego algún deporte, fútbol, voleibol, básquetbol, nado, corro, etcétera, pues entonces podría yo considerarme que como un hombre sabio según desde la perspectiva de Genófanes. Por eso puse aquí, en tanto que la fuerza física era sabiduría para Genófanes, identifico que jugar béisbol, implica un esfuerzo físico que me hace tener sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, esto en relación a Genófanes. Ahora, en relación a Heráclito. Heráclito decía que los amantes de la sabiduría debían conocer muchas cosas. Tener un conocimiento amplio de distintas cosas. En ese sentido, bueno, si yo que he estudiado y sé sobre varios temas humanos o del conocimiento humano como matemáticas, física, filosofía en mi caso, biología, química, etcétera, si tengo el conocimiento de muchas ciencias o de distintos temas, pues entonces entraría yo en la definición de sabiduría de Heráclito y reconozco esta habilidad de conocer sobre matemáticas o conocer sobre filosofía o de diversos filósofos, pues me hacen ser un hombre sabio. Ahora, en Aristóteles nos dice aquí que para Aristóteles, bueno, la filosofía es un saber que se preocupa de las causas primeras y fundamentales. La filosofía es un saber teórico encaminado a cuestionar a cuestionar todo con una actitud crítica, abierto a la diversidad de ideas y opiniones.
Esta, aunque es la definición de filosofía para Aristóteles, recordemos, bueno, que filosofía en tanto que es amor a la sabiduría, pues ya implica que esto es la sabiduría para Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo identifico en mí, pues que me gusta conocer e indagar en qué hay más allá de la realidad, me gusta preguntar sobre el fin o el fondo de las cosas. No me gusta quedarme solamente con lo que me dicen a la primera vez, sino que me gusta buscar cuál es el origen, de dónde surgió aquello que me están diciendo o aquello que estoy viendo delante en la realidad. Entonces, si yo tengo esta actitud crítica, esta actitud de preguntar, cuestionar, pues ya entonces estoy teniendo la visión de sabiduría de Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro se responde de esta manera, pensando en estas habilidades, en estas características que yo puedo tener y que se dan de acuerdo a las visiones de sabiduría de estos filósofos. Ahora, el último cuadro, o la pregunta 5, nos dice aquí, en la siguiente tabla, desarrolla un ejemplo de un mito que sea de tu interés, una cuestión científica y una cuestión filosófica que identifiques durante el año 2020. Cuando nos dice que identifiques durante el año 2020, se está refiriendo a la cuestión de la pandemia. Recordemos que esta, bueno, se da aquí en nuestro país, pues de manera inesperada, de manera desastrosa para muchos que perdieron seres queridos por esta enfermedad. Y bueno, alrededor de ella se puede, sí, se puede reflexionar desde distintos puntos de vista, desde el punto mitológico, desde el punto científico y desde el punto filosófico. Si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia o durante la pandemia surgieron diversos mitos en torno a ella, sobre cómo surgió, sobre cómo se contagiaba, sobre cómo se curaba según algunos pseudo expertos, y muchas cosas o muchas de esas, pues sí, ideas o opiniones, pues se quedaron solamente en mitos sobre la pandemia. Ustedes traten de recordar algún mito en torno a esta pandemia. Por ejemplo, yo recuerdo que se decía que se curaba tomando té de limón o cloro, etcétera, y bueno, pues eso no era cierto, se quedaba solamente en el mito. Entonces se escribe durante la pandemia, se decía que la enfermedad se curaba tomando cloro. Pero bueno, eso al final nunca se comprobó y se quedó solamente en mito. Eso quedaría del lado del mito. Del lado científico, un hecho científico importante que llamó mi atención o me interesó fue la cuestión de la creación de las vacunas. Y aquí puedo poner los científicos a través de la investigación, de la observación, de trabajar duro en sus laboratorios, lograron crear la primera vacuna, la cual fue la Sputnik 5 en Rusia, después la que siguió, la que siguió. Pero bueno, eso es un hecho científico que llamó mi atención. Y luego una cuestión filosófica, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la cuestión la cuestión ética que se dio en torno a quienes se les dio la prioridad para vacunarse, por ejemplo, en algunos países. Por ejemplo, en la India se les dio al principio prioridad a los jóvenes. Si ustedes recuerdan, aquí en México y en la mayoría de los países se vacunó a la población más vulnerable, los adultos mayores. Sin embargo, por ejemplo, en la India se le dio prioridad a los jóvenes, argumentando que, bueno, que las personas adultas pues ya habían vivido, ya habían
aportado a la sociedad o al Estado ya lo que tendrían que haber aportado, y sin embargo lo que se necesitaba ahora eran jóvenes. Pero esto, bueno, tiene toda una implicación ética y moral en pensar y en determinar quién, a partir de una visión de productividad, quién puede producir más, vive o muere. En este caso, como los jóvenes, podríamos decir, son carne fresca para el Estado, quienes pueden seguir trabajando, y sin embargo los adultos pues ya pues, no tienen la capacidad para seguir trabajando, pues entonces el valor de la vida humana se mide a partir de la productividad, y eso podría ser una reflexión filosófica que a mí llamó particularmente mi atención. Y eso lo escribo dentro de la parte de filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se responde este cuadro, pensando sobre todo en la pandemia. Espero que puedan reflexionar a partir de ello. Y bueno, las últimas dos preguntas igual son de tema o de cuestión abierta, para que ustedes traten de responderlas argumentando más allá de un solo renglón. Por favor, hagan 2 o 3 renglones. Sobre todo una respuesta de 3 renglones donde se note que han reflexionado de manera correcta, pues me ayuda a identificar su manera de pensar. Lo cual, bueno, dentro de la rúbrica, pues encontramos esa distinción, la distinción entre quien argumenta a través de lecturas o lo que ha leído, quien argumenta a partir de su propia reflexión o sus propias palabras, etcétera. Entonces, una respuesta correcta, contundente y sustanciosa, pues sería considerada a partir de unos 3 renglones hacia arriba, ¿de acuerdo? Para que si tienen un bajo puntaje en esta rúbrica sobre estas respuestas 6 y 7, pues sepan que a lo mejor fue puesto ese puntaje por haber escrito unas 4 o 5 palabras, un solo renglón, en donde al final no explican verdaderamente la importancia para su vida y la importancia para la historia de la humanidad a partir de la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte sería todo. Espero que les haya servido este video para responder a la primera actividad. La siguiente semana estaremos teniendo nuevamente una sesión síncrona y esperamos subir el video de la actividad para que vean también cómo se responde, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche a la hora que estén viendo este video, y hasta luego.